Queridos hermanos, voy a decir algo que por ahí no corresponde en una celebración, pero grafica un poco lo que tiene que ver con el Evangelio de hoy. En primer lugar, tenemos que entender que lo que hace Jesús es ir a la casa de los pecadores. ¿Por qué? Porque donde hay pecado hay posibilidad de conversión. Donde hay maldad, donde hay cosas que están por fuera de Dios, hay posibilidad de retorno, porque aquel que ha experimentado lo malo, de alguna manera también ha gustado lo bueno, porque por contraste sabe, por reproche personal o de otros, que no está yendo por el buen camino. Entonces, de alguna manera, aquella persona que camina decididamente por el mal, tiene posibilidad de convertirse, de volverse a Dios. Por eso Jesús va en búsqueda del pecador, digamos, como que es la figura que usa la Sagrada Escritura. Pero en cambio hay algunas personas que no son ni buenas ni malas. Hay personas que son indiferentes al bien y al mal. Les da lo mismo. No pueden medir la gravedad de lo malo, ni pueden tener conciencia de lo que están haciendo mal, y tampoco ven la grandeza de lo bueno. Porque todos conocemos personas que por ahí están desviadas del camino, pero cuando se le habla del bien, de la caridad, del amor al prójimo, del perdón, de la sanación, se emocionan, lloran, y aunque se saben impotentes e incapaces de salir de su estado de pecado, de su estado de maldad, logran ver lo bueno y logran conmoverse. Pero hay personas que no pueden hacerlo. No hay forma. Y a esas personas es más difícil que puedan volver sobre sus pasos, porque no es tan malo el mal que hacen, ni es tan bueno el bien que pueden llegar a hacer. Entonces no hay nada que los termine de conmover o de comprometer. Bueno, había una frase que por ahí es la que no corresponde, pero ustedes sabrán entender a qué me refiero. Mi padre siempre decía, entre una persona mala y un buenudo, que la palabra es otra, entre una persona mala y un buenudo, dame el malo, decía mi padre. Porque el malo tiene la posibilidad de algún momento de arrepentirse del mal que hace, y vos sabés con las cartas que jugás cuando estás con él. En cambio, el buenudo no solamente no tiene posibilidad de revertir su situación, sino que encima, cuando hace el mal o cuando perjudica a otros, y no hay mucho para decirle, porque no se da cuenta de lo que está haciendo. Y si se da cuenta, más o menos, no puede, no. Así que ni siquiera se lo puede reprender. Bueno, por eso Jesús, esto decía el padre Castellani, ¿no? Por eso Jesús elige a los pecadores y no a los buenudos para vivir con él. Por eso entre los 12 discípulos hay pecadores. Mateo, que era un pecador público, Pedro, que lo niega, los mellizos que quieren mandar a caer fuego del cielo para reventar a los otros, Judas, que lo traiciona, son todos los que eligió Jesús, estaban con él. ¿Por qué elige eso? Porque esos tienen posibilidad de conversión. El buenudo, el que tiene la conciencia dilatada, el que tiene la conciencia baja, no tiene posibilidad de convertirse. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver a lo que Dios lo llama. Y para esto hay un cuento del padre Mamerto Menapace, que seguramente algunos de ustedes lo conocen y lo han escuchado. El padre Mamerto Menapace es un sacerdote benedictino que se ha dedicado a escribir cuentos. Tiene en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar, tiene ahí una presentación con Luis Landricina, que por ahí los más grandes saben quién es, con el que hacen ahí varias presentaciones en varios teatros sobre, cuentos, ¿no? Y él tiene un cuento muy lindo que dice que un día un águila muere y un granjero encuentra un huevo de águila. Entonces, como no sabía qué hacer con eso, lo deja en un corral donde había pavos.
Y una de las pavas lo cría al águila. Y el águila crece. Pero claro, el águila crece entre pavos. Por lo tanto, adquiere los hábitos y las costumbres de los pavos. Pudiendo volar las alturas más altas que cualquier ave, no vuela, porque los pavos no vuelan. Pudiendo cazar y comer de la caza, no caza, no come lo mismo que los pavos, porque se cría entre pavos. Pero había algo que le daba la sensación de que no estaba en el lugar adecuado. Y cuando veía pasar las águilas por el corral, había algo en su corazón que se le despertaba. Entonces va y se acerca a su mamá, que lo crió, la mamá pava, y le dice que él se sentía que estaba para las cosas grandes, que sentía que estaba para las grandes alturas, que sentía que podía. La respuesta de su mamá pava es: mira, nosotros somos pavos, nosotros no volamos, ni cazamos, ni viajamos, ni vivimos solos, ni experimentamos grandes aventuras. Estamos acá. ¿Y cómo muere esa águila? Muere en medio de la pavada, con los pavos, sin poder desarrollar todo lo que Dios le había regalado. ¿Por qué? Porque era un pavo. Terminó siendo un pavo. No siéndolo, terminó siendo un pavo. Por eso a veces Jesús nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Porque el cristiano, el católico, no es un buenudo en el mundo. El cristiano y el católico no está llamado a morir en la pavada, agachando su cabeza siempre. El cristiano, el católico, no está llamado a dejarse todo el tiempo golpear por otros. El cristiano está llamado a ser un hombre y una mujer íntegro, que con la verdad son capaces de afrontar las dificultades más grandes de la vida. Miren Zaqueo en el Evangelio. Quiere verlo a Jesús y no puede. Es chiquito de estatura. Hay una multitud delante. No lo puede ver, no puede llegar, pero quiere verlo a Jesús. No hace como el águila que muere en la pavada y se queda en su pavada y se queda renegando de que es petizo, de que hay un montón de gente, de que llegó tarde, de que no lo puede ver a Jesús, de que ahora cómo va a ser. No, se sube a un árbol. El sicómoro es un árbol. Se sube a un árbol porque quiere verlo a Jesús. Y no solamente lo puede ver a Jesús, sino que Jesús lo mira y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, que quiero alojarme en tu casa, quiero ir a tu casa, tengo que comer con vos. No solamente logra verlo a Jesús, sino que encima Jesús habita en su casa. Y a veces cuando nosotros tenemos que superar nuestras dificultades para poder levantar la cabeza en el medio del caos en el que estamos enroscados, en el medio de las angustias, en el medio de las frustraciones, en el medio de un trabajo que no sale, en el medio de una relación amorosa que no termina de sanarse, en el medio de dolores familiares, en el medio de cruces, tenemos que aprender a levantar la cabeza. Y levantando la cabeza, superando las dificultades, Dios empieza a habitar en nuestra vida. Porque a veces rezamos pidiéndole al Señor cosas muy chiquitas y el Señor nos quiere dar cosas más grandes. Señor, ayúdame con mi Señor. Y quiere otra cosa Dios. No quiere ayudarte para que no te pelees con tu señora. Quiere que toda tu familia se acerque a Él, que toda tu familia se una, que te reconcilies con tu mamá, con tu papá, que perdones a tus hermanos. No quiere solamente que no discutas con tu señora. A veces pedimos cosas muy chiquitas en comparación a lo que Dios nos quiere dar. Porque Dios nos quiere dar cosas grandes, porque nos llama a cosas grandes. Pero claro, como a veces estamos en la pavada, como a veces no nos damos cuenta los dones que tenemos, las bendiciones que Dios nos quiere dar, nos quedamos con la cabeza gacha. Y no nos damos cuenta que Dios nos llama a los cristianos a transformar el mundo, a ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa, no a estar ahí, a ser uno más, a vivir como los demás. Nos llama a cosas verdaderamente grandes. Pero claro, si no estamos dispuestos nosotros a entender de que Dios no quiere buenudos en su iglesia, sino que quiere hombres y mujeres de acción, hombres y mujeres
con astucia, hombres y mujeres mansos, o sea, que dominan su carácter, que se dominan, que no se dejan achicar por las dificultades, por las tristezas, por las amarguras, por las burlas, por las acusaciones, por las adversidades. Si no entendemos que Dios quiere eso para nosotros, no vamos a dejar que Dios transforme nuestra vida, porque vamos a ser siempre niños. Y vamos a usar las dificultades como excusas para no afrontar valientemente las cosas que tenemos que afrontar. Por eso la primera característica del cristiano es la valentía. Somos valientes porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? No porque por nuestra soberbia, somos valientes porque lo tenemos a Dios y sabemos a lo que Dios nos llama. Por eso no tememos ni al demonio, ni al mal, ni a las personas que nos pueden hacer algo. No teman a los que matan el cuerpo, dice Jesús. No tenemos miedo. El Señor hoy nos invita de alguna manera a salir de nuestras pavadas, digamos, a salir de esas cosas, de esos contextos emocionales, contextos psicológicos, contextos familiares, humanos, de amigos, de trabajo, que nos insertan en una lógica donde no nos dejan levantar la cabeza, que no nos dejan vernos verdaderamente como somos, que no deja ver la obra que Dios quiere hacer en nosotros, a lo que Dios nos llama, a aquellas cosas que inflamen nuestro pecho, nuestro corazón, que nos hagan sentir verdaderamente vivos, verdaderamente satisfechos, plenos. Para eso tenemos que romper un montón de cadenas y por eso le pedimos hoy al Señor que las rompa. Que sea Él el que nos fortalezca y que rompa las cadenas que están en nuestro corazón y en nuestra vida que no nos dejan despegar y no nos dejan vivir en plenitud.